Muy buenas chicos, un sábado más os traigo la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos, y comenzamos. Nuestro protagonista utiliza su hechizo de alarma mágica para disparar varios misiles mágicos simultáneamente. Los presentes no entienden cómo es que el bastardo de Grid pudo llevar a este nivel un ataque mágico tan básico. Si eran golpeados definitivamente iban a ser aniquilados. Los misiles mágicos del protagonista arrasan completamente con las armas de asedio de los atacantes. Grid cree que debió haber sido complicado para Shizuka cortar carne con un cuchillo desafilado y le entrega algo. La arquera del gremio queda completamente sorprendida al ver de qué se trata. Enhorabuena por recibir mi mejor creación hasta el momento, dijo Grid, advirtiendo a Shizuka de tener cuidado con el poder de este objeto. El jugador Bubat cree que el protagonista debió haber adquirido un artefacto especial para disparar varios misiles mágicos simultáneamente, y le molesta el hecho de que se esté volviendo más fuerte. El gemelo Jeff cree que esto es tan solo un truco, y propone acabar con el herrero antes de que la moral de los presentes decaiga aún más. El turco sabe que si Regas se cura será todo un problema, así que decide acabar con él inmediatamente. Aunque algo parece captar su atención. Sobre la gran fortaleza se alzó la majestuosa figura de un fénix de fuego. El sistema informa a Shizuka de que recibió la propiedad del arco fénix rojo. El arco fénix rojo es un objeto de categoría mítica. El poder de ataque del arma es de 3190 puntos, otorga un 60% extra de precisión, y un 80% de velocidad de ataque. Aumenta la resistencia al fuego en un 50%. Aumenta el daño de las habilidades de atributo fuego en un 30%, y reduce el enfriamiento de las habilidades de atributo fuego en un 10%. El requisito para poder utilizar este arco es estar dentro del top 3 de mejores arqueros del juego. El arco fénix rojo causa daño por salpicadura equivalente al 12% del poder de ataque total en un radio de 1 metro del objetivo. Los aliados dentro del área por su lado recibirán una curación. Cada flecha obtiene un daño fijo adicional de 4000 puntos y causa quemaduras graves. No se aplica a los ataques por salpicadura, pero los golpes críticos duplican el daño fijo. Mantener la cuerda del arco durante más de 3 segundos otorga un escudo que resiste a un efecto de estado, y tiene una pequeña probabilidad de aplicarse a los miembros del grupo. Esta habilidad tiene un enfriamiento de 2 minutos. La arquera no puede creer que este arco sea de categoría mítica, y una ventana informa de que cada flecha disparada tiene una probabilidad normal de restaurar 1000 puntos de salud. Se desbloquea la habilidad de Levántate y la habilidad pasiva de Encarnación del Fuego. La habilidad Levántate de nivel 1, invoca un duplicado del Fénix Rojo, provoca un daño de fuego equivalente al 800% del daño total de ataque a todos los enemigos a la vista. Tiene un coste de maná de 2000 puntos y un tiempo de enfriamiento de 12 horas. Por otro lado, la habilidad pasiva de Encarnación del Fuego de nivel 1, hace que el usuario gane una casi inmortalidad por la bendición del dios Fénix Rojo. Las tasas de recuperación de salud y resistencia se incrementan en un 90% y la resistencia nunca baja por debajo de 5 puntos. Las habilidades vinculadas a los objetos de grado mítico se pueden subir de nivel. Este es un arco fabricado por el herrero Grid que superó todos los límites. Su dueño se convertirá en el protagonista de innumerables leyendas. Con una curvatura perfecta para un arco de guerra, su estructura permite un mayor alcance, potencia y velocidad. El aliento refinado del Fénix Rojo otorga a su portador una bendición mítica. La arquera brasileña piensa que Grid ya se lució con el equipo anterior, pero este arco supera lo legendario. Cree que esto es un sueño. Tomando la mano de nuestro protagonista, razona que todos hicieron lo mejor que pudieron para llenar los vacíos, pero algunos todavía resentían la ausencia de Grid en un momento tan crítico. Poniendo la mano de su señor en el pecho, Shizuka declara que siempre confió en Grid, y sabía que llegaría a tiempo. El herrero, por contraparte, retira su mano nerviosamente y recuerda que Regas está completamente golpeado. Deben salvarlo rápido. Con ello, Shizuka hace uso de su habilidad Levántate y de su arco emerge la imponente silueta del dios Fénix Rojo. Los enemigos presentes son inmediatamente envueltos en unas ardientes llamas que les causa un absurdo daño de fuego. Bubat puede afirmar que esta magia es ridícula e imparable. Jeff también está preocupado por la situación. Los atacantes enemigos son todos incinerados en el ardiente fuego del dios Fénix Rojo. Tratan de esquivarlo y resistirse, pero es completamente inútil.
Jeff no puede aceptar que más de 20.000 soldados fueran aniquilados en un solo instante. Cree que si existe alguien capaz de utilizar una magia tan absurda tan solo podría ser el gran mago Ashur. Entonces Jisuka añade a la ofensiva varias flechas de fuego. Bubat grita que esto no funcionará contra él, y saca un escudo de su inventario. El turco trata de bloquear las flechas enemigas, pero el sistema le informa de que recibió 7.390 puntos de daño. El área golpeada por las flechas comienza a quemarse, y Bubat recibirá 2.500 puntos de daño por segundo durante los próximos 12 segundos. El herido jugador turco maldice a Jisuka. Pensó que estaba acabada, pero parece que pudo recuperar la resistencia suficiente para seguir utilizando habilidades como esta. Jisuka aclara que esto no fue ninguna habilidad sino nada más ni menos que simples ataques básicos. Esta revelación deja en completo shock al jugador turco. Bubat no puede asimilar que un ataque básico pueda causar una quemadura tan severa y daño de salpicadura. Él es considerado uno de los mejores jugadores tanques, y aún así recibió más de 7.000 puntos de daño de un ataque básico. Bubat cree que Jisuka debe estar mintiéndole, puesto que ni el considerado jugador más fuerte de todos y espadachín legendario Kraugel puede causar este tipo de daño con un ataque básico. Maldice a Jisuka por atreverse a burlarse de él y afirma que la jugadora no ha cambiado nada desde entonces. Los miembros del gremio de Bubat le recuerdan a su maestro de gremio que ellos se unieron a esta guerra tan solo porque tenían la ventaja numérica, pero sin esta superioridad creen que deberían retirarse. Le piden a Bubat que deje su venganza contra Jisuka para más tarde. El jugador turco recuerda que su misión de cambio de clase después de alcanzar el nivel 100 en Satisfy, fue una misión de ataque por tiempo en la que debía acabar con 300 trolls gemelos en menos de una semana. Los trolls gemelos tienen una alta regeneración, por lo que el terreno de caza fue crucial para completar la misión a tiempo. Pero desgraciadamente, el terreno de caza perfecto fue monopolizado por Jisuka, una top ranker famosa conocida como la arquera divina. Al final, Bubat tuvo que emboscar a Jisuka para poder completar su misión. Pero en aquel entonces, Jisuka ya era una top ranker avanzada y poseía un arco sumamente temible. Solo porque la emboscó una vez, esa malvada mujer mató a Bubat cada vez que aparecía en el terreno de caza. Hubo un total de 9 veces en las que Jisuka acabó con Bubat apuntándole en toda la frente. Mientras todos los demás avanzaban con sus respectivas clases, Bubat quedó atrapado con penas de muerte consecutivas. Esa demonio arquera encerró a Bubat durante 15 días enteros. El jugador turco se lleva las manos a la frente y deseaba acabar con esa maldita arquera ahora mismo, aunque sabe que deberá esperar para poder vengarse apropiadamente. Bubat afirma que no caerá 2 veces con la misma piedra, y hace uso de su habilidad defensiva de muro de hierro. Esta habilidad reduce el daño recibido en un 50% mientras esté activa. Entonces Bubat es mandado a volar de un flechazo, y el sistema vuelve a informarle de que recibió 5.695 puntos de daño. Ha sido quemado de nuevo y recibirá 2.500 puntos de daño de quemadura por los próximos 12 segundos. El turco no puede creer que esté recibiendo tanto daño aun cuando utilizó su habilidad de reducción de daño. Cree que podría ser una habilidad definitiva de maestra arquera de la llama, pero si este fuera el caso, el tiempo de enfriamiento es demasiado corto. Entonces Jisuka dispara sus flechas de nuevo y el turco no puede entender de dónde demonios sacó la jugadora más resistencia cuando ya estaba al límite. Alguien da un paso al frente y decide utilizar su habilidad de cielo inverso para contrarrestar a la arquera. Se trataba de Jeff, que hace uso de su habilidad definitiva de barrera de ki para detener todos los proyectiles. Sin embargo, las flechas de Jisuka atraviesan sin problemas la barrera de Jeff. El jugador no puede entender cómo unos proyectiles han sido capaces de atravesar su habilidad definitiva. Las flechas de la brasileña arrasan con el campo de batalla, causando muchísimo daño de salpicadura. Bubat le cuestiona a su compañero la razón por la cual no ha bloqueado las flechas, y cree que Jeff podría estar colaborando con el gremio Overgear. El gemelo trata de explicar que no pudo bloquearlo debido a que las flechas de Jisuka no eran una habilidad sino ataques básicos. Desgraciadamente, la conversación de los muchachos es interrumpida por otra lluvia de flechas. Con esta ofensiva, los jugadores Bubat y Jeff son exterminados, sin poder creer aún que estos ataques sean simples ataques básicos. Grid está impresionado porque su compañera sea capaz de devastar un campo de batalla completo, con un simple arco. El protagonista nunca vio a Jisuka tan feliz antes. Desde la fusión del gremio hasta la administración de Bairán,
La jugadora ha estado soportando incontables peticiones irrazonables sin quejarse. Grid quería compensar a Hisoka con un arco, pero se sentía mal porque la calificación siempre era demasiado baja, aunque parece que finalmente pudo compensar un poco a su compañera. Múltiples habilidades que mejoran la potencia del arco y sinergias que combinan perfectamente con su clase de arquera de la llama. Parecía que este arco fue realmente diseñado para Hisoka. Grid elogia a la jugadora por haberse convertido en una máquina de matar jugadores. Hisoka por su lado no puede creer que nuestro protagonista solamente la vea como una máquina de matar. El protagonista recuerda cómo Styx le explicó que Bayran es el salvavidas de Patreon, así que propone ir ahora a Bayran. El elfo por su lado pregunta que si la señorita Hisoka les acompañará, puesto que el teletransporte masivo requiere coordenadas específicas e información del grupo. La arquera cree que sería bueno ir juntos, pero no pueden llevar toda la fuerza a un lugar, los ataques enemigos continuarán, y si pierden Patreon esta batalla no habrá servido de nada. Grid está agradecida con Hisoka, entiende que la chica debe estar exhausta pero aún así está tomando la responsabilidad hasta el final. Entonces Grid le exige a la chica que le pague por el arco, lo cual Hisoka acepta. No puedo pagar un arco tan sorprendente ni aún dándote toda mi fortuna, así que me ofrezco a casarme contigo, propuso la enamorada arquera. Grid elogia a la chica porque sus habilidades de gestión de crisis han mejorado, pero aclara que no podrán comprarle con matrimonio, le recomienda no tratar de estafarlo de esta manera. Aún así el protagonista agradece a la chica por la broma para tratar de relajarlo en una situación como esta. Todavía queda mucho por hacer, así que ajustemos cuentas más tarde, propuso nuestro protagonista dejando Patreon al cuidado de Hisoka. La arquera por contraparte lamenta haber sido rechazada instantáneamente aun cuando esta es su primera vez confesándose ante un chico. Regas mientras tanto cree que se ha recuperado un poco, y le pide a nuestro protagonista que lo lleve con él. La historia avanza en una gigantesca mansión del mundo real. Aquí Yura se toma un descanso después de haber estado conectada todo el día defendiendo Bayran, siente su cuerpo muy pesado, y no sabe cuándo terminará esta guerra. El Reino Eterno ha movilizado aproximadamente a 500.000 de tropas. Una vez sus líneas de suministro se estabilicen, Bayran se enfrentará a cientos de miles de fuerzas enemigas. Yura cree que ganar será casi imposible, pero deben proteger los activos de Grid de alguna manera. Entonces una noticia hace que Yura quede sumamente impactada. El ejército del Reino Eterno que invadió la ciudad fortificada de Patreon está al borde de la aniquilación. Los presentes no pueden creerlo. El gremio Jack se unió al gremio Seraph para traer a más de 20.000 tropas. La periodista informa de que el cuerpo mágico de Raiden cortó los refuerzos en la retaguardia, cambiando por completo la situación. Según el etnólogo de Satisfy, la tribu L es una raza con un talento mágico excepcional. Estuvieron al borde de la extinción debido al Imperio Saharán, pero fueron acogidos por Grid. Los periodistas también logran captar al protagonista utilizando la teletransportación masiva, además de que andaba acompañado de lo que parecía ser un elfo. La historia de Satisfy aún está en sus primeras etapas, y la presentadora no puede creer que Grid ya haya conseguido acceder a los elfos. Esto solo demostraba lo especial que es la capacidad de Grid para reclutar y gestionar NPC. Mientras uno de los presentes alucina con el poder de nuestro protagonista, su pareja parece haberse dado cuenta de que está frente a la famosa Yura. La cazadora de demonios celebró el hecho de que finalmente Grid había vuelto. Patreon estaba en peligro debido a que Bubat y los hermanos del gremio Seraph se unieron a la batalla. Pero entonces apareció Grid y aplastó al ejército enemigo. Aunque el verdadero momento destacado de esta guerra fue cuando Hisoka invocó a un fénix de fuego con su nuevo arco, y incineró completamente el campo de batalla. Los presentadores creen que el arco podría ser de categoría legendaria, pero considerando su capacidad para dominar todo un campo de batalla podría ser un objeto exclusivo de misión. Los presentadores explican que Grid y el gremio Overgeared están actualmente en una misión de defensa de territorio contra el Reino Eterno. Pero conseguir un objeto como este ahora significa que el Reino Eterno está condenado. Su compañero presentador por contraparte opina que un mero gremio no será capaz de ganar una guerra contra un reino entero, cree que un solo objeto así no cambiará el rumbo de la batalla y este evento podría ser considerado de categoría legendaria, así que la recompensa debe otorgar una cantidad increíble de fama. Mientras tanto podemos ver un gigantesco ejército en un camino cerca de Bayran. Aquí vemos que se han reunido el barón Duga, el conde Carrión, el marqués Vera,
y el conde Lat para unir sus ejércitos. El ejército del Reino Eterno había reunido a 100.000 tropas para atacar Bairán. Aquí nos presentan la identidad del duque Lucilleve, el comandante supremo. Este último grita que hoy destruirán Bairán para restaurar la paz del reino. Explica que Bairán ya ha sido golpeado por los esfuerzos de la vanguardia, y deben ganar por el Reino Eterno y su majestad, el rey Aslan. En el ejército alguien piensa que han reunido apresuradamente un número enorme de tropas reclutando desde jóvenes hasta mendigos, pero desgraciadamente son solo grandes en número, y la disciplina es completamente inexistente en este ejército. Se trataba del Asmofel que estaba decidido a cortar la cabeza de la serpiente para que el cuerpo no represente una amenaza para su señor. Entonces nos transportamos a Bairán, donde podemos ver al lancero Pon descansando en uno de los muros. El jugador es despertado por alguien que lo informa de que una fuerza de 100.000 hombres está avanzando hacia Bairán. Pon no comprende cómo han conseguido reunir una cantidad tan grande en tan poco tiempo. Supuestamente tomaría 2 semanas para movilizar una fuerza tan grande y pregunta cuánto tiempo falta para que regrese Yura. El orador Uroi informa de que la logística del ejército del Reino Eterno es mejor de lo que esperaron, y la predicción de la Well fue errónea. Pon cree que la situación sería diferente si Amsofel estuviera aquí. El NPC dejó su puesto sin permiso, y no sabe a dónde demonios fue. De cualquier manera, no pueden resistir contra 100.000 hombres. El lancero piensa que la única opción es retirarse y defender desde Patrian. Pon se pregunta si acaso la UEL está teniendo problemas para gestionar el gremio. Últimamente ha estado cometiendo errores con más frecuencia. Con ello nos transportamos a la ciudad de Reidán. Aquí alguien informa de que terminó el trabajo, ni los sacerdotes pueden detenerlo ahora y está de camino. La UEL responde diciendo que ellos también están listos. El estratega ha pasado la última semana ajustando la ubicación de las tropas en función de los movimientos del gremio. Algunas zonas estarán desbordadas debido a las desventajas de las tropas, pero no tiene más opción que confiar en ellas. Al chico se le está cayendo el pelo de tanto estrés. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero esta guerra civil es la oportunidad perfecta para que el imperio tome Reidán, pensó el estratega entregando un documento. Yo también me desplegaré pronto, y tú eres el único apto para manejar al imperio Saharán, así que por favor mantén la calma, solicitó el estratega. El asesino Qasim toma el documento y menciona recordar aún la textura de la sombra de los soldados imperiales. Está decidido a ejecutar la brillante estrategia que le confió la UEL. En el ejército del Reino Eterno mientras tanto insultan a personas llamándolos basura. Como humildes campesinos os di la oportunidad de luchar por el reino y aún así os atrevéis a desertar, ejecútenlos a todos, ordenó alguien hacer entender el destino de los desertores. Al aparecer los malditos nobles saquearon todo el grano mientras juegan a este pequeño juego de guerra, y después de darles a sus hombres solo medio trozo de pan podrido, los iban a matar por tratar de huir. Los hombres están molestos, porque los nobles incluso reclutaron a niños de 15 años. Se llevaron a todos dejando los pueblos vacíos. Asmofel pudo ver que más de 2.000 soldados fueron ejecutados por intentar escapar. Más de la mitad de la fuerza 100.000 hombres está construida por campesinos sin entrenamiento, y mañana tan solo servirán como escudos de carne en Bairán para proteger a las tropas de élite. Los soldados de élite visten armaduras doradas, mientras que la gente común es tratada como herramientas desechables. Parecía que el resplandor dorado había cegado al duque Lucilleve. Asmofel cree que el tipo es un noble tonto que solo persigue su propio resplandor, y lamenta que en el pasado él era igual. Entonces informan al duque Lucilleve de que han terminado con las ejecuciones. En la mesa de los nobles, discuten que la gente está cada vez más inquieta por la falta de comida, así que creen que lo más sensato sería aumentar las raciones. El barón Duga le responde al marqués Vera diciendo que los soldados sobrealimentados no lograrán grandes hazañas, y un comandante debe gestionar cuidadosamente la moral de las tropas. El conde Carrión por su parte está sorprendido por el ejército de los 10.000 soldados dorados, comenta que cuando marchaba junto a ellos sentía que eran soldados divinos. El conde Lat está de acuerdo y cree que debió haber sido un espectáculo para los campesinos. El duque Lucilleve por lado recuerda que gastó la mayor parte de los fondos de la guerra en preparar las armaduras doradas. Debido a eso, tuvieron que recortar drásticamente los suministros de alimentos y las armaduras terminaron siendo ridículamente delgadas. El objetivo principal es Patrian, y el duque planea utilizar a los campesinos reclutados y a los soldados del resto de nobles para agotar la magia de Ashur.
Lucilleve planea hacer que sus soldados no sufran bajas, ya que un comandante tan solo necesita su prestigio como arma, cree que el trabajo duro es para los soldados comunes. Asmófel escuchó que el duque Lucilleve es conocido como el gigante del reino eterno junto al pionero del Norte Steam. Es un maestro en aprovechar su linaje noble. Rechazando su ración de comida, Asmófel razona que los 4 nobles del reino eterno reunidas pertenecen a prestigiosas familias guerreras, y deben tener las mismas intenciones. Los nobles y sus guardias están demasiado bien protegidos, así que aprovechar la deserción para el caos no será fácil. Asmófel entiende que cortarles la cabeza antes de que lleguen a Bairán será imposible. El NPC desea que todos en Bairán sean capaces de evacuar a tiempo, ya que una fuerza sumamente poderosa se dirige hacia ellos. Entonces continuamos en Bairán, donde el ejército de 100.000 hombres del Reino Eterno trata de entrar en la ciudad. La durabilidad de las puertas está disminuyendo rápidamente y están completamente rodeados. Los arqueros de Bairán están agotados y han perdido la mitad de su poder. El orador Uroi insulta a los enemigos tratando de reducirles las estadísticas. Pon por su lado cree que será imposible luchar contra tantos hombres, y el ejército principal enemigo llegará pronto. Yura llega rápidamente al lugar para informar a sus compañeros de que Grit ha vuelto y actualmente se encuentra en Patrian. Esta información deja sorprendido a Pon. El lancero está feliz de que el protagonista haya regresado del continente oriental, pero no podrá celebrar debido a que no sabe si podrán resistir hasta que Grit llegue a Bairán. Yura informa a los chicos de que recibió también un mensaje crítico del estratega Lawel. A todos los defensores de Bairán, debéis liderar a las tropas restantes para redirigirlas a Patrian inmediatamente, leyó Yura el mensaje del estratega. Lawel había ordenado abandonar Bairán, y esta orden deja impactados a los chicos en el lugar. Yura solicita hacer una videollamada y pregunta qué es lo que pasará con la gente, ya que a ojos del reino los ciudadanos de Bairán no son más que meros rebeldes. El estratega expresa que al ser ciudadanos del Reino Eterno no serán asesinados y ordena priorizar a las tropas de apoyo. El lancero no puede creer que les estén ordenando abandonar a la gente con la que han construido confianza desde los días de Tzedaka. Pon solicita que al menos les envíen algunos refuerzos. Lawel le pide a su compañero que sea racional. ¿Acaso estaba dispuesto a intercambiar miles de personas por las decenas de miles de personas que hay en Reidan? El lancero recrimina que esta guerra se ha desviado de su curso demasiadas veces debido a los errores de cálculo del estratega, aunque Pon también entiende que el chico tiene muchas tareas que hacer. Lawel admite que la actuación de los chicos fue esencial, pero aclara que el rey Aslan estaba seguro de la victoria y envió a la mayoría de las fuerzas del reino. Debido a eso ciertas áreas han quedado vulnerables. Al escuchar estas palabras, Pon no puede creer que el chico acaso esté pensando en eso. Lawel confirma las sospechas de su compañero y menciona que su objetivo es ese lugar. Lawel estaba sumamente confiado en su estrategia, y revela que está a punto de asestar un contragolpe directo al corazón del enemigo, la capital del reino eterno Reinhardt. Con la crisis en Bairán, y la audaz estrategia de abandono de Lawel, el único comodín que quedaba en Bairán era nuestro protagonista. En el interior de una cueva, Grit le pregunta al elfo para saber qué clase de lugar es este. Parecía que los chicos no iban a ser capaces de llegar a tiempo a Bairán. Grit recuerda haber establecido correctamente las coordenadas de Bairán para el teletransporte masivo. El gran sabio de fondo se disculpa porque parecen haber caído en alguna especie de mazmorra. El sabio Styx cree que en el momento que se teletransportaron, la maldición de los asaltantes del dragón gourmet interfirió con su flujo de maná. Su corazón está volviendo a latir mal, y el elfo lamenta haberse convertido en una carga en un momento tan crítico. Grit le pide al elfo que no se preocupe, puesto que fue él, lo obligó a usar la teletransportación masiva por su bien. Le pide a Styx que no le dé tanta importancia al gremio Overgeared, y se concentre en recuperarse. El herrero espera que como mínimo, el gran sabio debe vivir lo suficiente para pasarle su conocimiento al pequeño Lord. El protagonista sabe que la situación en Bairán es crítica, pero acabaron en un lugar donde los mensajes no funcionan. El protagonista decide que pronto deberá encargarse de ese jodido dragón gourmet o como se llame. El gran sabio Styx puede sentir un increíble poder mágico filtrándose desde las profundidades de este lugar, y concluye que este es un lugar peligroso. Styx informa al protagonista de que deben irse inmediatamente, pero aún con pociones de recuperación, le tomará al menos una hora recuperarse. Grit está de acuerdo con su compañero, pero al sentir que hay algo interesante en este lugar decide que tomará el camino más rápido. Bram informa al chico de que este no es un oponente que pueda manejar,
Le pide a Grid que mejor se quede quieto, y prepare algunos misiles mágicos con su hechizo de alarma. Grid también pudo sentir con su percepción que este lugar es peligroso. Puede ver que monstruos como este no solo existen en el continente oriental, el continente occidental sigue albergando adversarios increíbles. Grid confirma que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba. En Bairán, mientras tanto, consiguen destruir la puerta del sur para acceder a la ciudad. Los jugadores entran rápidamente en Bairán recordando que las recompensas de clase eran increíbles, además de que tienen grandes bonificaciones por derrotar a los soldados de Overgeared. Gritan que es la hora de recuperar la experiencia y objetos que perdieron durante la semana pasada. Los jugadores van directamente hacia los malditos arqueros que estuvieron reduciendo sus niveles todo este tiempo y les ordenan morir. Uroi también se une al combate y reduce las estadísticas de los jugadores con sus maldiciones para acabarlos inmediatamente después. Portando una espada larga de Grid, el orador comprende que incluso los soldados con mejores objetos y niveles que los jugadores no pueden superar el agotamiento y la superioridad numérica. Uroi tratará de salvar a tantos soldados como pueda. Los jugadores no entienden cómo es que un orador puede utilizar una espada larga. Supuestamente Uroi es el más débil del gremio Overgeared, pero aún así es ridículamente poderoso. Los chicos creen que debe ser debido a que estuvo conservando su resistencia mientras potenciaba a los demás con su clase de orador. Aún así, los jugadores cargan contra Uroi confiados en poder derrotarlo con la superioridad numérica. En ello, Uroi le ordena a su mascota Rey de los Cielos descender para acabar con los enemigos. Los chicos no pueden creer que el orador posea un wyvern de atributo fuego con un poder de combate tan abrumador. Recuerdan también que Uroi fue el primer jugador en adquirir una segunda clase y dudan sobre poder atravesar el sur. El orador por su lado salta con el objetivo de conseguir tiempo para que Pon se retire con las tropas. Montándose sobre su mascota, Uroi declara ser el primer sirviente de su maestro Grid. A lo lejos pueden ver las excepcionales habilidades de Uroi, y siempre confiaron en él. Eufemina también lo estaba haciendo bien, justo lo que se esperaría de dos personas elegidas personalmente por Grid. Los chicos simplemente no habían estado bajo el centro de atención, pero sus habilidades seguían estando en la cima. Yura estaba abriendo una ruta de escape en la puerta norte, y Uroi mantenía a raya a los enemigos. Con esto, el lancero Pon les ordena a los soldados huir a la puerta norte a toda velocidad. La supervivencia es la prioridad máxima. Antes de que los chicos puedan huir, son atrapados por el ejército enemigo, debían ponerse en formación de batalla lo más rápido posible. Pon maldice la situación, los enemigos ya habían tomado la puerta este, su resistencia es demasiado baja, y sus habilidades siguen en enfriamiento, ahora mismo no puede luchar contra un enemigo de nivel caballero. Los pensamientos del lancero son interrumpidos por Uroi, que pasa por el lugar maldiciendo a los enemigos y abrazándolos con el aliento de su mascota. El orador le pide a Pon que se dé prisa debido a que cada vez llegan más enemigos, deben salvar a tantos soldados como sea posible. El lancero está impresionado por las habilidades de Uroi, era una verdadera bestia y decide que confiará en el estratega Lawel para que los residentes de Bairán sobrevivan. Con esto Uroi ordena una retirada completa, todos deben regresar inmediatamente a la ciudad fortificada de Patrian. La historia continúa 7 días más tarde, con una cámara de la compañía OGC, retransmitiendo todo lo sucedido después de la intensa batalla. Al final, el gremio Overgeared abandonó la ciudad de Bairán, llegaron a su límite, y si hubieran tratado de resistirse más, habrían sido aniquilados. Finalmente la bandera del Reino Eterno se elevaba sobre el castillo de Bairán. Esto marcó el momento en el que Bairán se convierte una vez más en territorio del Reino Eterno. Todos los participantes en la batalla de recuperación recibirán subidas de nivel, experiencia y recompensas de objetos. La rebelión de Overgeared se convirtió en un trampolín para el crecimiento de los jugadores del Reino Eterno. Con el ejército fortalecido, se podía esperar un enfrentamiento entre el joven rey del Reino Eterno contra el reino de Gauss. El objetivo final era aniquilar al gremio Overgeared, y para lograr este objetivo, una fuerza abrumadora para consumir a Patrian acaba de llegar. El ejército principal del Reino Eterno había llegado. La guerra apenas comienza. Pero ya se habían reunido 100.000 tropas, y los índices de audiencia de la compañía OGC no paraban de aumentar. El gremio Overgeared creció demasiado rápido, dejando su base diplomática débil como un castillo de arena. Los presentadores de OGC creen que probablemente el nombre de Overgeared no vuelva a aparecer en ningún escenario importante durante años. Ahora que habían reconquistado Bairán,
La increíble fuerza de 100.000 hombres iba a ir directa a Patrian. Entonces los presentadores no pueden creer que están viendo. El comandante del Reino Eterno ha reunido a toda la gente de Bairán en el lugar de ejecución. Esta es una decisión totalmente impactante. Estaban dispuestos a responsabilizar a los inocentes ciudadanos por la traición de su señor. Vivir entre rebeldes y pagarles impuestos y trabajo no es diferente a la traición. Ya no son dignos de ser ciudadanos del Reino Eterno, así que sus familias serán exterminadas durante 3 generaciones, declaró el marqués Lucilleve. Los residentes de Bairán tratan de explicarse, pero el sistema les informa de que no podrán hablar. En el ejército de 100.000 hombres en el que se había infiltrado Asmofel, discuten que probablemente estén utilizando a magos para silenciarlos, opinan que masacrarlos es una decisión demasiado excesiva, creen que los rebeldes existen por culpa de una familia real incompetente, pero aún así culpaban al pueblo. Asmofel escucha la conversación y entiende que este ejército de 100.000 hombres está compuesto mayoritariamente por personas de clase baja similares a los que iban a ser ejecutados. La moral del ejército se está desplomando. Miles ya han tratado de desertar, pero nunca imaginaron que el comandante pudiera tratar a los civiles con tanta dureza. Probablemente, el caos que se produce en el ejército será sofocado con más ejecuciones. Asmofel entiende que si los nobles no consiguen controlar al ejército, simplemente matarán a muchos más. Planeó esperar el mejor momento para asesinar a los comandantes, pero no queda tiempo, y debía acabar con los nobles ahora mismo. Asmofel debe atravesar a los 300 guardias reales, 10 magos de alto nivel, y espadachines nobles. Para cortar la cabeza de la serpiente ahora mismo, Asmofel debía arriesgar su vida. Entonces el NPC recuerda que su vida ya fue salvada por su señor. Si puede salvar a las personas que ama su señor Grid, estará satisfecho. Asmofel, quien vivió toda su vida como un noble, finalmente estaba dando un paso hacia el pueblo. Al parecer, Asmofel deberá dejar la venganza contra la emperatriz en manos de su amigo Piaro. Entonces una ventana informa a los jugadores de una nueva misión: deben eliminar al líder de los rebeldes. Los jugadores del ejército enemigo no entienden quién podrá ser el líder de los rebeldes. Entonces alguien supone que debe ser Grid, y los demás tratan de buscarlo. Eres un hombre demasiado tonto por atreverte a mostrarte frente a un ejército de 100.000 hombres, mencionó el duque Lucilleve. El comandante insultaba al traidor de Grid ser tan estúpido. Nuestro protagonista supone que debieron haberlo estado esperando durante mucho tiempo, y de fondo el sabio Styx parece haberse percatado de algo. Asmofel observa incrédulo a su señor. No puede creer que Grid haya aparecido cuando Bairán ya fue conquistada. El sabio Styx informa al protagonista de que todas las personas aquí son enemigos. Y Grid se pregunta a dónde demonios se han ido todos. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.